Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Really excited for the country. I believe Donald Trump will be a truly great president. Que hay una clase media que vota un poco en clave del Brexit, ¿no? Estoy enfadado, el sistema no me apoya, es la clase media que durante 10 años ha perdido poder adquisitivo y que tiene que quejarse contra algo. Y bueno, dice, ya veré las consecuencias, pero de momento voto a un antisistema que quiere romper y lanzar el tablero por los aires, y ese es Trump. Que tenemos una tendencia ahora mismo en no confiar en las instituciones públicas, en las instituciones internacionales, y este miedo o también odio por los élites, y diría que hay que luchar contra ellos, y mira, eso es que el populismo es lo que va bien para este tipo de mentalidad. Entonces, y él a veces ha coqueteado en entrevistas off the record con el hecho de que tal vez cuando llegara al poder, si llega, pues no haría todo lo que ha dicho en sus mítines, por ejemplo, sobre inmigración. Sobre inmigración, en sus mítines insiste mucho en las deportaciones, pero luego en alguna entrevista privada con seguidores o con algún medio de comunicación ha sugerido que tendría una política pues más moderada y que admitiría incluso legalizar a una parte de indocumentados, porque hay muchos millones aquí y al final sería práctico. Pero por otra parte, para gobernar necesitas conocer los detalles de cómo funciona realmente el gobierno y qué cosas puedes hacer, qué cosas no, y él en general pues ha mostrado un poco de desconocimiento sobre la reforma sanitaria o sobre la política exterior, con lo cual pues ahí dependeríamos mucho de quién eligiera como asesores. Bueno, ya estamos de vuelta una vez más. Muchísimas gracias a todos por incorporaros, por esta segunda parte, incorporaros a esta segunda parte del programa, porque hoy teníamos que conectar. Uno de los compromisos del programa era permanecer unidos, permanecer en contacto en la medida en que haya días en los que la actualidad nos sobrepase informativamente, y desde luego hoy era un día en el que tenemos que reflexionar unidos, tenemos que intentar analizar lo que ha sucedido. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, por decir algo, ¿no? Sí, hay bastante sorpresa. Buenos días, María.es. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Es que le he pedido a María que estuviera sacando los audios también, que estuviera extrayendo algunas de las reacciones que se están produciendo a esta victoria de Donald Trump, que hasta última hora de la mañana ha sido, en fin, no lo hemos conocido hasta prácticamente entrada la mañana. Por eso a primera hora solamente podíamos hacer un análisis muy superficial, y hemos emplazado a los oyentes a esta segunda parte del programa para poder analizarlo ya con más sosiego. De Muriam, Barsalia, Guillem Salazar, Javier Sarabia, Alicia en Marea, Cora, Ángel García, Gerardo TC,
3DX, Kerry Chan, tantos y tantos, Antonio Aparicio, tantos amigos que se incorporan a esta hora al programa, y vamos a utilizar un hashtag. Es muy difícil ahora que tenga mucha visibilidad porque sabemos que la hora es una hora de difícil competencia, pero sí que es un hashtag además que ha propuesto Enfermeros Alesa y que dice: almohadilla, la cafetera, American Brexit. Almohadilla, la cafetera, American Brexit. Os pedimos por favor que lo utilicéis para ordenar la conversación y para que podamos ordenar en los próximos minutos este asunto. Estás escuchando La Cafetera. Pues Pilar, quería hablar contigo en primer lugar porque sospecho que hoy la prensa internacional está absolutamente enfocada en este asunto y las reacciones son muy numerosas, ¿no? Bueno, es el monotema, sobre todo por, digamos, la sorpresa y, digamos, el estado de shock en que ha dejado a todo el mundo. Desde luego todos los medios americanos no es que estén volcados, es que no hablan de otra cosa, pero también es la noticia de portada en todo el resto de la prensa europea, en el resto de la prensa mundial, ¿no? Es verdad que además, dado el perfil de Donald Trump y dado, digamos, la incertidumbre que genera, eso es algo que destacan todos los medios, también digamos, la especie de desconcierto y de incertidumbre que se abre ahora, está claro que está monopolizando la atención de todo el mundo. Dice Andrés Cutillas ahora en internet, dice: el pueblo se mofa del sistema. Hay una cierta lectura de cuáles han sido las razones que han llevado a la gente a votar, si ha sido ese sentimiento antisistema al que se refieren aquí en internet, pero claro, es que igual no entendemos bien al votante norteamericano, ¿no? Pilar, tú que eres de familia norteamericana, que tienes nacionalidad norteamericana y que conoces bien al pueblo norteamericano, igual es que hacemos una lectura muy superficial, ¿no? Normalmente. Sí, es verdad que un país de casi 300 millones de habitantes se tiende a fijarse solo en los estereotipos. Es verdad que es un país enorme en el que hay muchísima variedad, ¿no? Siempre se dice que hay gente muy, muy, muy de derechas y gente muy de izquierdas. Es muy difícil englobarlos con un solo cliché. Realmente, además, es un país que está cambiando muchísimo gracias a la inmigración y, de hecho, mucha gente hace esta lectura, ¿no? Que es un poco el resultado electoral de esta noche, es un poco la reacción de la América blanca, de la América tradicional, lo que ha sido siempre visto como los americanos, digamos, los cambios que están viviendo a la inmigración, a que cada vez las tradicionales minorías están creciendo y amenazan con dejar a los blancos en minoría. Es un poco esta reacción. Había una interpretación o un término que me llama la atención en The Wall Street Journal que dicen algo así, que es como los deplorables se han alzado para volver a dar forma a América. Y en los deplorables, que recuerda un poco a los famosos miserables de Víctor Hugo, engloba un poco a toda esa América blanca que se siente olvidada, que se siente dejada atrás y que a veces quizás no se le ha prestado atención, especialmente porque hace 8 años eligieron a Obama, que fue como pues una nueva América, ¿no? Pero esa América no se ha ido a ningún lado, sigue ahí. Y en esta noche realmente ha vuelto a reclamar su papel protagonista y ha vuelto a decir: aquí estamos. Pero fíjate, Pilar, una de las lecturas que se hacían es que, bueno, si ganaba Donald Trump había que confiar en los contrapesos de un sistema que es verdad que está muy bien diseñado en esos contrapesos, pero hemos visto cómo los republicanos también se hacen con el Senado y, en cierta forma, la única oposición a Donald Trump va a ser el propio Partido Republicano. Eso es llamativo, ¿no? Por lo menos. Sí, es verdad que además en el sistema americano, tanto el Congreso, los congresistas como los senadores tienen mucho más peso, no votan tanto con la disciplina de partida como por ejemplo estamos acostumbrados aquí en España. Entonces es posible que muchos de ellos, por sus propios votantes, por sus propias convicciones, digamos, hagan de contrapeso y se nieguen a apoyar todo lo que les pide Donald Trump, entre otras cosas porque Donald Trump, buena parte de su discurso ha sido precisamente contra los políticos tradicionales y contra el propio Partido Republicano, claro. Entonces está por ver, pero es cierto que, por ejemplo, Barack Obama en ningún momento ha disfrutado de la mayoría en las dos cámaras. Tan solo me creo recordar que Bill Clinton en el primer mandato, pero le duró 2 años, si no recuerdo mal, sí tuvo también la mayoría en las dos cámaras y en todas las demás presidencias siempre han tenido que ir un poco a contracorriente del Senado. George Bush, hijo, creo que también tuvo la mayoría, pero si no, es verdad que normalmente los americanos hacen ahí un poco de contrapeso. En esta ocasión tiene el poder en todo, pero es verdad que se puede tener que enfrentar contra muchos senadores o congresistas republicanos que quizá le planten cara, ¿no? Hay mucha incertidumbre, muchas incógnitas. Es verdad que Trump, su propia
digamos, su propio programa es un poco indefinido, decía una cosa, decía otra, ciertas cosas que van con el ideario republicano, otras que son todo lo contrario, entonces hay mucho por ver, ¿no? Es un poco la sensación de choque y de salto al vacío y de incertidumbre lo que predomina. Oye, y el gran patinazo que ha supuesto no solamente ya las encuestas, algo a lo que nos estamos empezando a acostumbrar, pero el gran patinazo de la apuesta de los medios de comunicación norteamericanos, porque pocos habían presagiado que se pudiera producir, y además con esta diferencia en términos de voto, que se pudiera producir esta victoria de Donald Trump. El Washington Post había publicado una encuesta recientemente que sí le daba 1 o 2 puntos de diferencia, pero hay en fin, para los medios americanos también, tú que analizas con mucha intensidad la prensa norteamericana, para los medios americanos la apuesta les ha salido fatal. No solo eso, realmente fue muy llamativo durante la campaña. Ningún medio de cierta relevancia apoyó públicamente a Donald Trump. Es decir, en Estados Unidos es muy típico que cada periódico se muestre favorable a un candidato durante la campaña, pues como una manera de respaldo. Siempre se puede discutir la incidencia, digamos, la influencia que eso tiene en el votante, pero siempre llama la atención, ¿no? Y demuestra un poquito, digamos, la alineación de cada periódico. En esta campaña, ni un solo medio de calado, digamos, de nombre, ha apoyado a Donald Trump. Y de hecho, Donald Trump, buena parte de su discurso era incluir a los medios de comunicación entre la élite contra la que luchaban, ¿no? Es decir, como los crook, que los llamaban, ¿no? Crook Hillary, crook media, diciendo que eran, pues eso, poco más o menos que deshonestos y que había que acabar con ellos. En este caso, claro, todos están en estado de shock, y de hecho en el New York Times hay un artículo bastante interesante que habla de eso, de cómo nos hemos podido equivocar tanto los periodistas y los medios, cómo no hemos podido ver, como una vez más hemos estado detrás de la noticia, y lo achacaba un poco precisamente a haber estado demasiado pendiente de los datos y quizá poco pendiente de lo que se palpaba en la calle, ¿no? Pero en este sentido es verdad que para todos ha sido un mazazo. Pues Pilar de la Peña, Pilar, muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿vale? Estupendo. Gracias, ánimo Pilar. a todos. Adiós. Bueno, una victoria, la de Donald Trump, no podemos decir tampoco que sea totalmente imprevista, porque algunas encuestas es verdad que daban su ascenso, especialmente en los últimos días, pero verdaderamente llamativa. Quizá el tiempo que inaugura Donald Trump, más allá de los pesimismos, los miedos, porque en realidad ha sido un gran mentiroso que ha sido capaz de prometer una cosa y la contraria en la misma entrevista, pero quizá, desde luego, lo que parece evidente es que lo que se abre es un tiempo de enorme incertidumbre. Su primer gran discurso político, una vez se ha conocido la victoria electoral de su candidatura, ha sido para pedir unidad, para tender la mano a demócratas y también a republicanos, porque los propios republicanos se encontraban divididos ante este resultado electoral y ante una candidatura que veían especialmente ingobernable. Primer discurso de Donald Trump pidiendo, como digo, unidad y la vuelta a la gran América. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Josep Borrell, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en tiempos de tanta incertidumbre nos hacen falta algunas lecturas sosegadas. ¿Qué valoración haces tú de una noticia como esta, la victoria de Donald Trump? Bueno, quizá no ha sido una sorpresa tan grande, ¿no? En los últimos días las encuestas ya apuntaban algo en esta dirección y los mercados parecían reflejar el temor de que eso acabara ocurriendo. Probablemente una victoria tan sonada, tan con un margen tan amplio, tampoco era lo esperado, pero bueno, se abren muchos interrogantes, sin duda alguna. Es curioso que los mercados financieros no hayan reaccionado tan catastróficamente como se podía temer.
lo cual da a entender que de alguna manera ya lo habían anticipado, asimilado y descontado. Se abre en tiempo de incertidumbre. Nadie sabe muy bien qué es lo que puede pasar, pero hay una reflexión que más allá de la noticia relacionada con lo inmediato de Donald Trump, ¿qué está pasando, qué le está ocurriendo en el mundo a las políticas sociales, a la visión social de la política? Algo le está ocurriendo. A la política misma, no solamente a su dimensión social, a la política misma, al ejercicio de la democracia, a la forma en la que los ciudadanos perciben los cambios que se están produciendo en la economía mundial. Seguramente estamos asistiendo al contrachoque de la globalización, es decir, a la consecuencia sobre las sociedades desarrolladas del reequilibrio económico mundial. Es verdad que ha habido mucho progreso en términos globales, pero también es verdad que ha habido amplias capas de las sociedades desarrolladas que han sido perdedoras, que han perdido. Y nadie les ha compensado por esta pérdida. Clases medias que se han desclasado, clases populares que han visto cómo sus salarios, sus rentas reales disminuían, su precariedad aumentaba, y todo ello lo han puesto en la cuenta de un proceso administrado por las élites económicas, el desprestigio también de la clase política tradicional, su cercanía al poder financiero. Todo eso ha generado un efecto boomerang que no es muy distinto en Estados Unidos de lo que está pasando en Europa también, en que Francia con la señora Le Pen pues es un poco lo mismo, ¿no? Los movimientos de protesta contra un sistema que ha dejado a mucha gente en la cuneta se extienden y hacen que el voto de protesta, un voto de protesta, es decir, no, eso no, a mí no me beneficia y protesto contra ello, sea en este momento el vector dominante del comportamiento del elector. Tú conoces bien los mecanismos de poder, has tenido altas responsabilidades. ¿Debemos temer la figura de un presidente como Donald Trump o podemos confiar en un sistema que intenta colocar, pues eso, contrapesos que eviten, no sé, personajes incontrolables, ¿no? Bueno, el sistema, como tú dices, tiene contrapesos, afortunadamente. Y Wall Street sigue siendo Wall Street, o sea, la relativa calma en los mercados es muy significativa en este aspecto. Bueno, Trump puede sorprender en la medida en la que probablemente, sus primeras palabras ya lo dicen, va a lanzar una política de expansión por las infraestructuras, una política de crecimiento del gasto público, va a salirse de todos los carriles predeterminados de la política económica tradicional, de contención del déficit. Probablemente asistiremos a una devaluación del dólar, una expansión del déficit público, a un aumento impulsado desde esta expansión del déficit público de la actividad económica en Estados Unidos, que a corto plazo puede tener efectos positivos sobre el empleo. Va a poner en cuestión algunos de los grandes equilibrios mundiales, empezando por el del cambio climático. Muchas cosas van a cambiar porque las va a cuestionar radical y abiertamente, ¿no? Y eso va a tener consecuencias también sobre Europa, ¿no? ¿Qué posición debería adoptar España de relación con esta? Porque siempre tenemos la sensación de que siempre terminamos aceptando la sumisión con países y con líderes como Trump, ¿no? Pero con países y especialmente con líderes conflictivos. ¿Qué posición deberíamos adoptar? Bueno, la verdad es que España tiene poco margen de maniobra. La posición que adopte España sola realmente le importa muy poco a Trump y su capacidad de influir pues es descriptible. Es la Unión Europea en su conjunto la que tendría que tener una posición, si es capaz de tenerla, es decir, si es capaz de conjugar los diferentes intereses contrapuestos, pero de cada país, pero cada país solo, y en particular el nuestro, pues lo que puede hacer es lo que ha hecho, felicitar al ganador y verlas venir. ¿Crees que es el final de modelos de comercio como el TTIP? Sin duda, Trump ha dicho claramente que la excesiva apertura comercial
está en la base de la pérdida de nivel de vida de buena parte de lo que se llaman los pequeños blancos, ¿no? De petit blanc, los trabajadores manuales blancos de escasa formación, que son los perdedores de la globalización, ¿no? O sea, las élites económicas ganan, las clases populares han sufrido el contrachoque del reequilibrio económico mundial. Pero bueno, Clinton tampoco era en esos últimos meses una gran partidaria de continuar con la apertura comercial. Hoy la apertura comercial tiene mala prensa, probablemente porque los excesos de esa apertura, sin contrapesos sociales, han hecho que en algunas partes del mundo se progrese, pero han generado retroceso en otras. Hoy la apertura al comercio, los grandes acuerdos comerciales, tienen el viento en contra de las opiniones públicas. Ya lo tienen en Europa. Hace pocos días asistí a una reunión en París donde el presidente Hollande decía claramente, en presencia del presidente de la Comisión Europea, que para él, para Francia, el TTIP estaba no decía muerto y enterrado, pero estaba en vía seca, que Francia no lo iba a impulsar. O sea, tampoco en Europa había mucho entusiasmo para avanzar en esta línea, por la misma razón. Por la razón de que hay mucha clase social que se siente perjudicada por este exceso de apertura comercial y se manifiesta en contra. Pues Josep Borrell, muchísimas gracias por atender esta llamada, Josep. Gracias. Buenos días, mucha suerte. Gracias, hasta luego. There's nobody out there, I've tried to live for the moment. We're living our lives straight out of a book, and we know that none of that matters. It's you, it's me. Why can't we live how we want it to be? It's you, it's me. Porque, María, y reacciones políticas sí se han producido, ya ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, y con un mensaje coincidente con el del propio Mariano Rajoy, ¿no? Sí, de hecho, contrasta mucho, ¿no? Con por ejemplo, el tuit de Alberto Garzón, que es totalmente contrario. Dice: Trump, un multimillonario xenófobo, no solo será presidente de Estados Unidos, es también el síntoma de la globalización neoliberal. En la misma línea también está Pablo Iglesias, que habla de la vacuna frente al fascismo de Trump, es justicia social y derechos humanos, no más establishment. Y, como decías, Mariano Rajoy dice: mi enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar la relación que nos une a Estados Unidos, socio indispensable, de la misma postura que ha hecho Dastis. Sí, escuchábamos a Dastis intentando hacer equilibrios para no criticar en exceso la formación de este nuevo gobierno en los Estados Unidos, pero también mantener una cierta autonomía. Pero estaba ahí haciendo equilibrios. ¿Cómo valora el gobierno español el triunfo de Donald Trump? Nosotros lo valoramos como un triunfo de la democracia norteamericana y estamos satisfechos de tener un nuevo interlocutor y dispuestos a mantener la excelente relación. Ministro, ¿cómo valora el gobierno español el triunfo de Donald Trump? Mantener la excelente relación, decía, que tenemos con los Estados Unidos y... En fin, pero intentando hacer unos equilibrios. Le preguntaban, pero entonces ¿considera grave la situación? Y decía, le escuchaba, además es verdad que se han tomado la molestia de participar en todos los medios que han podido, porque le hemos escuchado en la cadena SER a primera hora, le hemos visto después con Ana Rosa Quintana, le hemos visto después con Susana Griso. Han intentado entrar en todos los programas de la mañana para tranquilizar, entre otras cosas, a la economía, porque la respuesta de la economía está siendo inquietante. Las bolsas, sabéis que en su apertura que empezaban cayendo un 4% esta mañana, y además no solamente eso, sino que la apertura de Rusia de pronto ha empezado con números verdes, es decir, ha recibido con una cierta satisfacción el nombramiento de Donald Trump, por lo menos en los primeros momentos, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, lo que se abre es un periodo de grandes incógnitas. Grandes incógnitas, ¿por qué? Hablábamos con María Ramírez, periodista de Univisión. Lo habéis escuchado aquí en los últimos días, y hablábamos con María Ramírez y nos decía, claro, es que de Trump tampoco nadie sabe qué postura tiene, cuál es su posición pública, porque dice una cosa y también la contraria. Y él a veces
ha coqueteado en entrevistas off the record con el hecho de que tal vez cuando llegara al poder, si llega, pues no haría todo lo que ha dicho en sus mítines, por ejemplo, sobre inmigración. Sobre inmigración, en sus mítines insiste mucho en las deportaciones, pero luego en alguna entrevista privada con seguidores o con algún medio de comunicación ha sugerido que tendría una política pues más moderada y que admitiría incluso legalizar a una parte de indocumentados porque hay muchos millones aquí y al final sería práctico. Pero por otra parte, para gobernar necesitas conocer los detalles de cómo funciona realmente el gobierno y qué cosas puedes hacer, qué cosas no. Y él, en general, pues ha mostrado un poco de desconocimiento sobre la reforma sanitaria o sobre la política exterior, con lo cual, pues ahí dependeríamos mucho de quién eligiera como asesores. Hola, cafetera. Estoy un poco cansado de ese periodismo de datos que te muestra un mapa con 2 colores de cualquier país, simplificando hasta llamar estúpido a cualquiera que lo mire. Lo venden como si fuese una verdad y pensando un poquito es que no lo es. Primero, no hay un 100% de votantes y el mapa lo que te deja claro es que habla de una totalidad. Segundo, no han votado solo a los colores que aparecen, normalmente son 2. Sino que se votan a otro tipo de candidaturas también. Y tercero, es tan simplista que da a entender que lo que se vende es una verdad completa y no compleja. ¿Qué ocurre? Que quienes vemos unas noticias solo somos capaces de asimilar cosas mascaditas. Un saludo. Pues da un poco esa impresión, efectivamente, las lecturas de brocha gorda. Sabéis que esta mañana me ha tocado debatir, estábamos en el programa en Telecinco y han entrevistado a Albert Rivera. Y esa lectura, hemos tenido un enfrentamiento bastante duro, esa lectura de brocha gorda en la que se mete en el mismo saco a Marine Le Pen, a Donald Trump y a Pablo Iglesias, a Syriza, hacía una lectura y entonces ha habido un momento de enfrentamiento porque es de una extremada complejidad. Primero, tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido, por qué ha decidido ese votante norteamericano que ha impulsado a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Después, tratar de quitar, en la medida de lo posible, pasión a un asunto que, en todo caso, es interesante sobre la enorme transformación que se está produciendo en la política a nuestro alrededor. Algo que venimos defendiendo desde hace tanto tiempo en este programa, ¿no? Se producen cambios muy profundos, como un candidato que, entre otras cosas, ha participado durante años en un reality show. ¿Cómo es posible que alguien que es un personaje controvertido, con declaraciones muy polémicas, que en otro momento de la historia habría impedido que hubiera prosperado cualquier intención de colocarse al frente de la Casa Blanca, y sin embargo esto le ha servido de impulso, ¿no? En un momento además en el que el país, porque hay quien atribuye a las causas económicas lo que ha ocurrido, pero es un país que tiene un 5% de paro en este momento, que se encuentra prácticamente en unos límites bajísimos, hay una alta ocupación de empleo y sin embargo nos encontramos que hay una clase media del votante norteamericano blanca que ha decidido, quizá como respuesta a los últimos años de Obama, quizá como respuesta a las incertidumbres de un mundo cada vez más complicado de explicar, ha optado por certidumbres reales o falsas, pero por certidumbres al fin y al cabo, ¿no? Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Sí, nos gusta este audio porque expresa muy bien
Primero, la resistencia del ciudadano a no participar, a no contar. Y parte del discurso que ha llevado a Donald Trump a la presidencia ha tenido que ver con la crítica al sistema, con la fuerza del ciudadano frente al sistema, ¿no? Pero acordaros, nos decía Ana Pastor, ¿cómo es el retrato del votante de Trump? Que hay una clase media que vota un poco en clave del Brexit, ¿no? Estoy enfadado, el sistema no me apoya, es la clase media que durante 10 años ha perdido poder adquisitivo y que tiene que quejarse contra algo. Y bueno, dice, ya veré las consecuencias, pero de momento voto a un antisistema que quiere romper y lanzar el tablero por los aires, y ese es Trump. Bueno, realmente nos encontramos ante las incertidumbres, ¿no? En este tiempo tan cambiante, tan complejo, y siempre recurrimos a voces que nos puedan proporcionar algo de sosiego y algo de clarividencia en un momento donde no hay prácticamente respuestas. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Qué complicado de explicar este mundo, esa victoria de Donald Trump, qué complejo. Te quiero pedir en primer lugar una valoración, ¿qué te parece? Pues efectivamente es todo un proceso que ya se veía que era muy complicado, ya se veía la inmensa fuerza que tienen una serie de ideas tradicionales frente a las democracias, la verdad, y yo creo que aquí está la raíz de todo lo que estamos viviendo, y se ha debilitado progresivamente los grandes principios democráticos, se han ido sustituyendo por los mercados, se han ido sustituyendo por un inmenso poder mediático, se ha ido sustituyendo, y eso lo tenemos también hoy aquí en España, por en lugar de medios de comunicación que dan noticias fidedignas, la mayor parte de ellos son la voz de su amo, es decir, noticias sesgadas. Después se convierte a la mayor parte, y eso también nos está pasando en nuestro país, de los ciudadanos en espectadores. Tenemos que reconocer que aquí en el fútbol y en tal tenemos grandes pasiones y grandes adhesiones, pero que sin embargo después, en relación a la vida pública y a lo que nos dicen los políticos, pues todo eso disminuye hasta prácticamente anularse. La reacción posible en los medios que hoy disfrutamos de ellos, en los medios digitales, también ha decrecido mucho. ¿Y qué es lo que ha sucedido en América? Pues ha sucedido que en lugar de tener en cuenta la maravilla de que fuera un negro en América, el que ocupaba la Casa Blanca, y que además lo ha hecho muy dignamente, hay que reconocerlo, ¿verdad? Pues en lugar de esto hemos tenido muchas abstenciones, esto ha sido lo peor de todo. Ha habido muchas abstenciones, ha habido muchas personas que han pensado que lo que era importante era que América recuperara el poder hegemónico que nunca debía haber perdido. Bueno, todo eso ha llevado a esta situación. Para mí, Fernando, esto es el colofón de un proceso que se inició en los años 80, en un momento en que todo clamaba precisamente renovación y reclamaba otra vez un multilateralismo democrático. La Constitución de la UNESCO dice: la humanidad será guiada por los principios democráticos. Bueno, pues en aquel momento en que teníamos a un Gorbachev que era capaz de que se desmoronara toda la Unión Soviética sin una gota de sangre, en un momento en que teníamos a un Nelson Mandela en que era capaz en muy pocos días, pero en muy pocos días era capaz de superar nada menos que la forma más terrible de racismo y convertir a Sudáfrica en un país de entendimiento. En aquel momento nos encontramos con que el señor Reagan y la señora Thatcher inician un proceso en el cual se aparta el multilateralismo democrático. Esto es lo que no tenemos que olvidar, que hemos apartado a las Naciones Unidas, las hemos sustituido al principio por solo 6 países ricos y poderosos, después por 7. Y todo esto se ha ido aceptando. Y en Europa, en estos momentos, pues ¿cuál es la reacción? Europa, que tenía que ser la Europa faro, tenía que ser la Europa que lanzaba sobre todo el mundo sus mensajes tan bien recogidos, por otra parte, en la Carta de Derechos Fundamentales de Europa del año 2000. Todo eso
Y en Europa hemos aceptado que incluso se nombre en Grecia, que es la cuna de la democracia, a un gobierno directamente por los mercados. Digo todo eso para que ahora tampoco hagamos grandes aspavientos. Hoy lo que ha pasado es lo que nos hemos merecido, porque durante años, durante décadas, ya digo, desde mediados de los 80, hemos ido aceptando progresivamente que se sustituyera los principios democráticos, se sustituyeran por la fuerza bruta y que se utilizaban las armas como se utilizaron en el caso de Irak. No tenemos que olvidar la barbaridad que esto, sin permiso, claro, del Consejo de Seguridad, la invasión de Irak, los miles de muertos, mutilados, desplazados que esto ha originado, y después la situación actual. Una Europa donde se nos mueren en lo que va de año 4.000 personas en el Mediterráneo, y nosotros tenemos dinero para inyectar a los flujos financieros todos los meses y no tenemos unos cuantos miles de millones para que toda esta gente que no puede vivir. ¿Te das cuenta? Es decir, que a mí lo que ahora no me parece bien es que hagamos grandes... lo que ha pasado es lo que nos estamos mereciendo porque estamos aceptando lo inaceptable desde hace muchos años, y hemos aceptado que sean los mercados los que nos dictan nuestra actuación. Y ahora mismo nos están ya diciendo, sí, pero deben ustedes la deuda de 5.500 millones. Oiga, pero ¿qué es todo eso? Bueno, pues es todo eso, ahora es lo que hay que reconducir. Yo creo, y te lo digo con toda sinceridad, que ahora solo hay una posibilidad, y es que sean los pueblos, que es lo que dice, lo que nos puso Roosevelt en aquella luminosa Carta de las Naciones Unidas. Ahora tenemos que ser nosotros los que, utilizando nuestros medios digitales, digamos un no como una casa, no al fanatismo. Fernando, empieza a haber fanatismo, ya no digo del señor Trump, pero hay fanatismo en Europa y lo sabes. Aquí mismo en España se han autorizado en Madrid manifestaciones de fascistas. Ojo que el fanatismo lleva después a situaciones irreversibles. Federico, y dice ahora, están teniendo mucha repercusión tus palabras ahora mismo en Twitter, en Internet, dice Andrés Carmelo, dice, pero claro, es que la situación es muy grave, es altamente destructiva a nivel mundial para la política, porque en cierta forma lo que vemos, tampoco sabemos definir exactamente a Donald Trump, porque lo que sí que sabemos es que es un producto del capitalismo más extremo, porque claro, se presenta como antisistema a alguien que dirige un auténtico emporio económico global, mundial. Pero más allá de eso, ¿de qué representa? No es antisistema, es antidemocracia y es igual que lo fueran Reagan y Thatcher, es antimultilateralismo, antipluralismo. Sobre todo, yo vuelvo a decir lo mismo, lo que tenemos que tener son unos principios democráticos y estos los hemos ido abandonando progresivamente. La prueba es que la Unión Europea no es una unión política, ni una unión social, ni una unión, ni siquiera tiene un federalismo fiscal. Es una unión estrictamente monetaria, lo cual quiere decir que todo lo que nos une hoy a los europeos es una divisa, por favor. Por favor, lo que tenemos ahora que hacer es, los ciudadanos tenemos que reaccionar. Nosotros los pueblos, como dice la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora los pueblos que tomen la palabra, oye, que escribamos todos en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos móviles, digamos, señores, no, queremos que haya realmente, y además urgidos, porque estamos ante procesos irreversibles en el medio ambiente, en la amenaza nuclear, fíjate la amenaza, la bomba atómica en manos del señor Trump. Es decir, tenemos que reaccionar los pueblos. Ahora tiene que ser la voz de la gente. Tenemos que dejar de estar siempre mirando solo a ver si está mejor Ronaldo que Messi y tenemos que actuar nosotros. Tenemos que actuar con rapidez. Pues Federico Mayor Zaragoza, muchísimas gracias, Federico, como siempre, por atender esta llamada. Muy buenos días, mucha suerte. Nada, muchas gracias a ti. Adiós, Fernando. Adiós. In the sterile room with blinding lights and faces pointing down. I only wanna scream, but still. Así que debemos temer la llegada de Donald Trump. Es difícil de decir, Es difícil porque
los análisis más sosegados dicen, bueno, cuidado, vamos a ver qué equipo tiene, vamos a ver cómo lo contrapesa el propio gobierno, y no es lo mismo predicar desde el electoralismo buscando apoyos que después tener la responsabilidad ante ti de tener que contentar a tantas y tantas personas, algunos de los cuales Donald Trump hace un discurso contra la inmigración ilegal radical, pero a nadie nos sorprendería saber que parte de la economía norteamericana se sustenta básicamente sobre eso. Cuando tenga que tomar la decisión veremos a ver, ¿no? Pero por otro lado, no debemos minimizar los riesgos de que una figura como la de Donald Trump, que ojo, la gran oposición a Donald Trump va a ser la de los propios republicanos, porque la hegemonía ha sido tal que se llevan hasta el Senado, ¿no? Pero preguntábamos, ¿tenemos que tener miedo a Donald Trump? Decía Alana Mosseri, que sabéis ha sido representante de los demócratas en España y es analista, politóloga, y decía, sí deberíamos temerle. Yo creo que sí, eso es que, mira, es que vemos que yo llevo meses diciendo que no es como Brexit, pero parece que sí, que tenemos una tendencia ahora mismo en no confiar en las instituciones públicas, en las instituciones internacionales, y que miro o también odio por los élites y diría que hay que luchar contra ellos y mira, es que el populismo es lo que va bien para este tipo de mentalidad. Entonces vemos que sí es posible que un candidato como Trump, que ha salido, que ha insultado grandes grupos de ciudadanos como todas las mujeres, todos los hispanos, y no ha tenido propuestas serias, y sí, ha podido ganar. I'll be right behind you, Josephine. Hola, Fernando. Lo único que se me ocurre es que hemos hablado tanto de Trump en los medios y todo el mundo ha hablado tanto de él, aunque sea para poner de manifiesto sus errores, por lo extravagante del personaje, sus salidas de tono. Hemos hablado tanto de él que al final, en términos de marketing, le ha salido rentable, al fin y al cabo. Buenos días. Sí, esto ha sido precisamente el debate sostenido en los últimos días. En primer lugar, los grandes medios de comunicación norteamericanos, con el objeto de atacar a Bernie Sanders, ensalzaron la figura del rebelde Donald Trump y cuando se quisieron dar cuenta se les volvió absolutamente incontrolable, ¿no? También hay que decir que tenía delante una candidata nefasta, una política internacional absolutamente salvaje y en términos humanos una auténtica vergüenza. Pero, ¿os acordáis? Hemos marcado, pero independientemente era una mujer que se enfrentaba, que había llegado a la altura del gobierno, y hemos marcado también algún mensaje que nos habéis enviado en los últimos días que nos había llamado la atención, porque Hillary Clinton también no dejaba de ser la primera mujer en llegar hasta ese objetivo de las puertas de la Casa Blanca. Hola, Resistencia, saludos desde Alaska. Quería compartir mi perplejidad ante la mayoría de los análisis que se están haciendo desde España sobre las elecciones en USA, más concretamente aquellos que se basan en que la opción de votar por Hillary Clinton es un poquito menos mala que el señor Trump, pero igualmente mala. Yo, al contrario que Susan Sarandon, si pudiera votar, cosa que no haré porque decidí como una idiota no solicitar la nacionalidad y ahora ni voto aquí ni me dejan allá, lo haría con mi vagina, además de mi mente y mi corazón, con todo mi cuerpo, que es marca de la historia de las mujeres, porque cómo irrita en todo esto la falta de análisis con perspectiva de género, cómo duele que ni una sola vez se mencionen los... Muy pocos medios de comunicación han puesto el foco sobre la perspectiva de género y ahora, claro, ahora nos echamos las manos a la cabeza. Efectivamente no era un candidato que gustase a nadie, Hillary Clinton, pero encontrarse a Donald Trump, bueno, y sin duda uno de los mayores fantasmas que están sacando a pasear, ya lo hemos visto esta mañana, yo os lo he contado, desde Albert Rivera a otros políticos, es el fantasma del populismo. Están sistemáticamente aludiendo y introduciendo en ese paquete cualquier cosa que sea la rivalidad política, pero en ese paquete meten también a Podemos. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, déjame que ahora te voy a preguntar por eso, porque me ha llamado profundamente la atención que a Podemos se le coloque ahora en el foco de este asunto de las elecciones norteamericanas, pero dame una primera valoración sobre la victoria de Donald Trump.
Bueno, aunque suene fuerte lo que voy a decir, puede tratarse del acontecimiento geopolítico más importante desde la caída del muro de Berlín. No es una cuestión menor y revela una tendencia de colapso en los sistemas políticos del mundo occidental. Lo que podemos ver en Austria dentro de poco, si gana una formación por fascista, lo que hemos visto con el Brexit, lo que podríamos ver en Francia con el Frente Nacional, y ahora hemos visto que nada más y nada menos que en los Estados Unidos gana un candidato como Donald Trump. De alguna manera esto responde a esa crisis económica de 2007 que hizo saltar por los aires muchas cosas, y creo que los partidos tradicionales, responsables de haber entregado el poder a las élites financieras, de haber empobrecido a las clases medias, de haber destrozado la industria y los derechos sociales, que fueron la base de sostenibilidad de las democracias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, difícilmente van a ser la solución al problema que han creado. Nosotros somos la única fuerza política que en España defendió vehementemente a Bernie Sanders, del que hoy todo el mundo se acuerda porque se confirma que seguramente era el único capaz de ganar a Donald Trump. Decía, esta mañana ha habido quien no ha desaprovechado la ocasión para colocar a Podemos también en una suerte de bolsa común de los populismos, decían, y he visto que has tenido algún tipo de enfrentamiento, por lo menos en la red, he visto un tuit muy duro que tenías frente a Albert Rivera. Bueno, descriptivo. Yo creo que hay un cuñadismo de extremo centro. Ahí puedes encontrar a Esperanza Aguirre, Albert Rivera, Isabel SS, que digamos que juegan con la mentira como artefacto político. Tenemos que el candidato que venía a regenerar, que mintió varias veces en las campañas electorales diciendo que ellos nunca iban a apoyar a Rajoy, han hecho a Rajoy presidente, que por cierto han mandado un mensaje a Donald Trump en el que dice que la democracia americana ha demostrado en estas elecciones su vitalidad. Pues bueno, resulta que los que han hecho presidente a Mariano Rajoy dicen que los que nos parecemos a Donald Trump somos nosotros. Pues bueno, decir que esto está a medio camino entre la poca vergüenza y la ignorancia, creo que no es ser duro, es ser modestamente descriptivo. ¿Y qué actitud debería adoptar ahora el gobierno español? Porque las primeras palabras que hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores, bueno, con una cierta dosis de diplomacia, pero ¿debemos aceptar esta sumisión a un personaje como Donald Trump? Contrastan con las declaraciones que ha hecho François Hollande. Y cuando hablamos de François Hollande, hablamos de, bueno, uno de los artífices del éxito político de Marine Le Pen en los últimos tiempos, quien echó de su gobierno a los ministros verdaderamente socialistas, pero al menos ha salido como presidente de Francia, como jefe de Estado de Francia, diciendo, oiga usted, esto es enormemente serio. Yo entiendo cuáles tienen que ser las relaciones diplomáticas de un país, pero que inmediatamente después nuestro presidente aparezca con una actitud servil, elogiando la vitalidad de la democracia norteamericana, pues bueno, creo que no está a la altura de lo que los españoles nos merecemos. Te aseguro que si gobernáramos nosotros la actitud sería diferente. Aunque haya que mantener las formas diplomáticas, cuando hay algo que puede amenazar la estabilidad internacional, un país de la Unión Europea lo que debe demostrar es firmeza y una defensa intransigente de los derechos humanos, de los derechos civiles y de los derechos sociales. ¿Habéis felicitado a Donald Trump vosotros desde Podemos? No pensamos hacerlo. Pablo Iglesias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, Fernando. Hasta pronto. The only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ. Bueno, pues nos encontramos ante numerosas incógnitas. Este programa también pretende ser una especie, una suerte de comunión, de lugar, de espacio común, de encuentro entre quienes estamos estupefactos ante un resultado electoral que se puede caracterizar de muchas maneras, pero en todo caso, desde luego, el componente más evidente es que hay una gran incertidumbre mundial ante la victoria de Donald Trump. Hola, buenas, Fernando y María. Gracias por estar ahí hoy. Estoy leyendo un libro que se titula Against Elections y que precisamente da a entender que las elecciones fueron un sistema precisamente
elegido para sostener a una oligarquía en vez de dar el poder a las masas. Que las elecciones se convirtieron en el eje de la democracia precisamente para ayudar a que las élites fueran las que controlasen a las masas. Deberíamos reflexionar también sobre esto, sobre qué entendemos por democracia hoy, sobre qué fue la democracia en Atenas, sobre qué fue la democracia en el Renacimiento y qué es hoy lo que nos dan a entender como democracia. Si realmente el poder está en el pueblo o el poder está en las élites que utilizan a lo que se viene a llamar como democracia como un medio por el que sostener su poder. Saludos. Before you came along, put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave, but I lowered my sword and you held me and swore you'd stay, stay, stay. Dice Graznando en Twitter con ese hashtag La Cafetera, American Brexit. Lo estáis utilizando muy poco y además de que me gusta mucho, Enfermeros Alesa, un gran éxito del grupo, hashtag Una Mañana Más, pero retrata muy bien cuál es el sentimiento que se ha extendido entre los votantes norteamericanos, ¿no? Ese Brexit que prometía Donald Trump, y dice Graznando, es que ya ni los mercados sí o no, es que estamos amenazando la base de lo que todos se supone que compartimos, los derechos humanos. Las promesas que han llevado a Donald Trump a la Casa Blanca son promesas muy graves. Deportaciones masivas, por supuesto, cualquier política relacionada con la solidaridad, absolutamente alejado de aquel ciudadano que no sea norteamericano. Incluso Donald Trump ha hablado de los refugiados, ha hablado de la lucha contra el terrorismo. Miedo nos da, decía un oyente, que nos ponía un mensaje, decía, los pelos de punta al pensar que Donald Trump tendrá delante de él el botón nuclear. Donald Trump, alguien a quien ni siquiera su equipo deja manejar Twitter, va a tener, por incontrolable, va a tener delante el botón nuclear. Buenos días, cafetera. Máximo Pradera ha escrito hace un ratito un tuit que dice: es muy fácil criticar a los yanquis, pero es como si aquí nos hubieran dado a elegir entre Esperanza Aguirre y Jesús Gil. Allá cada uno con la interpretación de quién es quién. Desde luego a mí me ponen los pelos de punta pensar que Trump, este señor bipolar, excéntrico y sin filtro, pueda tener el botón rojo del maletín nuclear. Los pelos de punta. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. No, I don't wanna be free. Oh, baby, come back. No, I don't wanna be free. No, 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 baby, come back. No, I don't wanna be free. Summertime and the living is easy. Fish are jumping. En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés, de maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ellas para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres te quedas. O si quieres te vas. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Amanece, que no es poco, que tantas lecciones nos dejó, pero en fin, en este momento
desde luego, tanta inquietud nos provoca este resultado electoral, que más allá de otras valoraciones, pues se coloca ante nosotros con una enorme incertidumbre. Bueno, la victoria de Trump se anunciaba a medianoche. La verdad es que iban pasando las horas. Fijaos, esta mañana ha sucedido algo. Como sabéis que el programa, la cafetera, los días que tengo tertulia, tengo que dejarlo grabado un rato antes y empiezo a grabarlo aproximadamente a las 6:20 y a las 7:20 tiene que estar terminado. Bueno, hoy a las 7:20 todavía no se conocía el resultado y todavía no había empezado a grabar el programa porque no tenía sentido meter una primera parte de análisis sin conocer en absoluto el resultado. Pero a partir de las 7:15 ya empezábamos a ver que no había vuelta atrás, que la victoria de Donald Trump era definitiva y lo escuchábamos, entre otros, en La Sexta. CNN, 215 para Hillary Clinton, 244 para Donald Trump. NBC, 215 para Hillary Clinton, 244 para Donald Trump. La Fox, Hillary Clinton, 215, 254 para Donald Trump. Y así sabíamos que Donald Trump estaba ya en la recta final para esa victoria electoral que poco después se confirmaba y escuchábamos al nuevo presidente de los Estados Unidos, aunque no jurará su cargo hasta el mes de enero. Mientras tanto, la administración Obama sigue en funcionamiento, ya claro, de forma interina, sin margen prácticamente de maniobra, pero hasta el 20 de enero no tendremos nuevo presidente de los Estados Unidos. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Y así nos encontrábamos con este nuevo presidente tendiendo la mano a los rivales políticos, a la oposición política, sabiéndose con una gran concentración de poder en un país que habitualmente nos acostumbra a unos márgenes de maniobra presidenciales relativamente pequeños, porque depende tanto del Senado, de la Cámara Alta, pero que en esta ocasión goza de un enorme poder. Por lo menos el Partido Republicano, que se convierte en el único grupo de oposición. Está por ver qué van a hacer los propios republicanos, porque algunos de los senadores habían sido muy críticos con Donald Trump y está por ver qué posición asumen a partir de este momento. Si van a pedir disculpas al nuevo presidente de los Estados Unidos o se van a mostrar con esa independencia con la que a veces nos sorprenden órganos como el Senado de los Estados Unidos, incluso contra su propio partido, puesto que los senadores se deben fundamentalmente a sus votantes. Así que está por ver qué actitud toman a partir de este momento. Pero en todo caso no hay que olvidar, Donald Trump es un hombre de negocios, mucho más allá que un político, que un republicano, que un histérico o que un loco. Es un hombre de negocios, el dueño de un imperio global y de una fortuna, de una dimensión formidable. Es difícil que se convierta en un antisistema alguien que ha hecho del sistema su territorio de juego. Es difícil. Ningún candidato a la presidencia se atrevería a pronunciar esas palabras. Todo asesor, consultor y miembro de gabinete suplicaría a un candidato presidencial que no las dijera. Pero yo puedo hacerlo, porque no voy a presentar mi candidatura demócrata en 2016. Los candidatos son precavidos, deben ser ambiguos, esquivan y van de puntillas. Pero prefiero dejar este cargo habiendo conseguido algo de valor que asegurarme otros 4 años sin haber hecho nada en absoluto. En fin, una mañana de pocas palabras, de mucha necesidad de estar unidos. ¿Y qué me decías, María? Luego también habrá que ver un poco las reacciones que ha habido, no solamente las reacciones mediáticas, sino también políticas, porque sí que es verdad que me parece de una gran torpeza
vincular las actitudes de Donald Trump, las políticas que dice que va a llevar a cabo Donald Trump, las políticas racistas, con un partido como Podemos. Simplemente porque no vamos a entrar en comparar a Donald Trump con nadie, con ningún partido de España, porque me parecería de una bajeza de análisis, ¿no? Veremos también, porque la responsabilidad de los políticos va a ser esa. La responsabilidad de los políticos va a ser intentar que no llegue un Donald Trump a España, que creo que de momento no lo tenemos y espero que no lo tengamos. Por eso decía antes, el enfrentamiento que he tenido esta mañana con Albert Rivera, que además es una persona en las formas, desde luego accesible, sin ninguna duda, pero que aprovechen los políticos españoles para introducir en un mismo cubilete a Podemos, que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero su posición, la posición de Podemos sobre la inmigración, ¿cuál es? La posición sobre Podemos sobre la construcción de muros, ¿cuál es? La posición de Podemos sobre, ya no evidentemente los refugiados, inmigración o combustibles fósiles o medio ambiente, ¿cuál es? ¿Cómo se puede colocar en el mismo? Dice, no, es que es el discurso de los populistas que está relacionado con el desencanto. Bueno, el desencanto es el motor de la política. ¿De qué otra forma se explica que nadie vote a un partido político si no es por buscar políticas que más favorezcan a sus intereses o de la gente a la que estima, ¿no? Y escuchar eso, se ha producido un momento de muchísima tensión. De hecho, ha sido tan frío que después cuando se ha levantado, se ha acercado educadamente y nos hemos dado la mano, pero ha sido un momento de bastante tensión. Oye, no comparemos. Esto es igual de mentiroso. No tiene comparación. Oye, yo no estoy comparando a personas, estoy comparando ideas. Y yo veo un programa electoral en mi país que dice que no quiere estar en la OTAN, que hay que salir del euro, y es el mismo programa electoral, y dice además que no quiere... es el mismo programa electoral. Oye, bueno, déjanos hacer, cada uno tiene su opinión. Yo creo que sí que hay conexión en lo que pasa en un mundo globalizado, y hay quien piensa que no hay conexión. Yo creo que sí, porque el siglo XXI es eso. Y por eso creo que en el mundo hay un debate de sociedad abierta o proteccionismo. Sociedades que hacen tratados de libre comercio para mejorar los servicios, los productos, el empleo, la educación, o sociedades que dicen América para los americanos, o sociedades que se cierran en sí mismos. Y a mí, que creo que no solo hay que vivir en España, sino en el mundo, me preocupa que triunfe el proteccionismo. Y lo que podía haber constituido un análisis riguroso, serio, sobre la situación, es verdad, el proteccionismo frente a la apertura o a una pretendida apertura o frente a la globalización, se convierte en una pantomima desde el momento que hacemos un retrato de brocha gorda calificando a todo el arco político menos el mío, calificando al resto del arco político como sucesores de Trump, Le Pen, y metemos en el mismo saco todas las políticas y ya... como caben por ahí y pasan por ahí, pues metemos a Syriza, etcétera, etcétera, ¿no? Además, habría que tener en cuenta que por qué no hemos tenido una resistencia mayor por parte de la agenda política, por parte de los políticos, por qué no ha habido una resistencia mayor también a los resultados electorales que ha ido habiendo en Europa. Es lo que decía Borrell, ¿de qué nos extrañamos? En Europa hemos estado viendo que ya hay ciertos políticos que quieren implantar políticas bastante cuestionables. Sin embargo, yo también hacía esa reflexión, yo estoy perpleja por los resultados electorales en Estados Unidos, pero también lo estoy de que al final, por poner el foco en Estados Unidos, por mirar demasiado a Donald Trump, no nos estemos dando cuenta de lo que está pasando en Europa y de lo que puede llegar a pasar. Es que mucha gente hacía un poco la comparación con Marine Le Pen. Lo tenemos al lado. Esperemos que esa misma crítica siga estando y que, lo que dices tú, que al final los políticos de este país se unan por una vez también contra esa ultraderecha de la que tenemos todos tanto miedo. Buenos días, cafeteros. Respecto al pelotazo de Trump en Estados Unidos, primero de todo, aquí en España no estamos para sacar pecho, que elegimos a Rajoy. Luego un breve análisis, no solo con lo que está pasando en Estados Unidos, sino con lo que está pasando en Europa y en general en el mundo. Y es que, primero, los políticos se pulen el sistema. La gente no está conforme, pero sigue votándoles. Los políticos se siguen puliendo el sistema. El sistema termina dando asco. La gente de bien, pues, se vuelve antisistema. Las aguas se revuelven. Aparecen pescadores. Y ahora resulta que todos los pescadores no son de historial impoluto. En estas corremos un riesgo, y es que aquellos antisistema, entre comillas, que lo que quieren es una restauración de un sistema justo, sean confundidos con pescadores, y con esto nos quedemos sin solución.
buenísimo el análisis of the Murian, tienes razón, ¿no? No nos insulten a los antisistema juntándonos con Donald Trump, porque entre otras cosas Donald Trump es producto de ese sistema. Y que no se nos olvide, ¿no? Por eso antes decía, él ponía un tuit que era tenía un objeto un tanto provocador, pero ojo con quienes llaman populista a Donald Trump, porque en todo caso es ultracapitalista, que es de donde viene, es donde nace, es donde engorda, donde crece, y precisamente el sistema que defiende no es ni más ni menos que ese, ¿no? Pero en fin, bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de verdad por vuestra participación en directo en esta hora tan atípica para el programa, para la cafetera, pero parte del compromiso del mismo, lo decíamos al principio, era estar con vosotros en los momentos en los que todos estamos buscando no solamente un hombro en el que apoyarnos, sino algunas palabras de sosiego para tratar de entender la enorme complejidad de este mundo en el que vivimos, ¿no? Que tantos y tantos se esfuerzan por presentarnos en blanco y negro de forma simple, sencilla, como si todas las cosas tuvieran una explicación sencilla. Porque la complejidad alcanza tantos territorios que cabría preguntarse ¿qué es lo que has hecho, sistema, para que te surjan en este momento tantos personajes como Donald Trump o Marine Le Pen? Buenos días, Resistencia. Han saltado todas las alarmas por la victoria de Trump, pero bueno, recordemos que Obama ha sido uno de los presidentes más belicosos, incluso más belicosos que George Bush. Y luego, por otro lado, a pesar de todo el trabajo de la ejecutiva de Obama, las desigualdades se siguen manteniendo en Estados Unidos. Hay una gran brecha entre ricos y pobres, y la gente más pobre, la gente de los barrios más marginales, lo sigue pasando igual de mal. Entonces es normal que Trump haya cogido el voto de todo este descontento. Luego también, si vemos el mapa de los votos, vemos como en las capitales de los estados, en las grandes ciudades, se aglutina el voto demócrata, pero luego en las zonas rurales vemos cómo ganan los republicanos. Bueno, un saludo, Resistencia. Bueno, qué buenísimos análisis habéis enviado hoy. El audio hoy merecerían, la verdad, ser colocados todos en antena. Evidentemente no da tiempo, nos vamos a marchar, pero en todo caso, con esta sintonía, esta música con la que hace no tanto tiempo comenzábamos el programa y lo despedíamos, ¿os acordáis? Antes, cuando no poníamos fragmentos y siempre comenzábamos diciendo: juntos atravesaremos océanos, cruzaremos desiertos y escalaremos montañas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás sola. A todos los que hacéis posible que mantengamos la cabeza alta, estoica, en tiempos difíciles, sin respuestas, a todos los que nos acompañáis en esta larga travesía, muchísimas gracias. A todos los que hacéis posible este programa, a los que se han incorporado como mecenas esta noche, de bien nacidos es ser agradecidos: Yago, Sonia, Felipe. Estoy intentando abrirlos todos porque son numerosos, pero os agradecemos de verdad vuestra ayuda. Rodrigo, Antonio y Javier, muchísimas gracias, de verdad, os agradecemos. Si os ha gustado el programa, os invitamos a que hagáis posible, si creéis que merece la pena, construir otro tipo de espacio, de lugar, de periodismo, un lugar de encuentro, de sosiego. Os invitamos a que os suméis también a los mecenas del programa y hagáis posible estas y experiencias como estas. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, a todos. Nos marchamos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Mañana más. Adiós, Mary. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias por el esfuerzo, porque hoy es día de fiesta en Madrid. Se ha venido sabiendo que era una cita ineludible, ha cruzado Madrid y se ha venido corriendo, conociendo por poner una nota un poco humorística. Tendríais que vernos las caras que tenemos y los pelos que llevamos, porque parece que hemos venido aquí corriendo, pero ha merecido muchísimo la pena. Creo que hemos hecho un análisis muy profundo y seguimos en las redes. Os voy a seguir
por las redes y lo comentamos. No, es que da gusto juntarse con la resistencia en momentos como este. Por algo se llama la resistencia. Gracias a todos. Mañana más, mañana volvemos a la hora habitual, a las 8:30 de la mañana. Adiós. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Hasta mañana. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.